El fascismo es una ideología política cuyo origen se remonta a principios del siglo XX, con el dirigente italiano Benito Mussolini. En 1919, tras el final de la Primera Guerra Mundial, había descontento entre los pocos beneficios que Italia obtuvo en la misma, y Mussolini aprovechó ese malestar para atacar al Partido Socialista, del que había sido expulsado por su extremo nacionalismo. Así, acusaba a socialistas y comunistas de todos los males de Italia. En 1921 fue elegido diputado por Milán, oportunidad en que solicitó la disolución del Parlamento y la participación del fascismo en el poder. En 1922, ante una huelga general de Italia, 100.000 de sus partidarios, llamados los Camisas Negras, llevaron a cabo la marcha sobre Roma, rompieron la huelga e hicieron caer al gobierno del primer ministro Luigi Faetta y el rey Víctor Manuel III. Mussolini quedó encargado y luego fue elegido como primer ministro. Poco después era el jefe del partido, o como lo llamaban, il Duce, y en la práctica era el jefe del gobierno italiano, que implantaba el gobierno fascista. En cambio, Víctor Manuel III conservó su real título en forma nominal. El partido oficial era la única organización política permitida. El Partido Fascista Nacional Socialista fiscalizaba y regulaba la acción del Estado, hasta llegar a crear una confusión con él. Esta ideología surge de la frustración, una crisis económica, un fracaso político, que hace sentir a una clase social que ha perdido privilegios y tiene miedo de que otro grupo social pueda quitárselos, miedo a la diversidad. Se busca la unidad y el consenso al cultivar el miedo a lo diferente. El primer llamado de un movimiento fascista es contra quienes considera ajenos o intrusos. A partir de este medio, se crea una identidad. Lo que une al grupo es el haber nacido en el mismo lugar o pertenecer a un grupo étnico que se define en oposición a un enemigo común. Ya no se habla de la existencia del individuo en el Estado, sino que es ahora el Estado quien ocupa todo el lugar de la escena en un régimen netamente autoritario. El fascismo se extendió muy pronto para referirse al totalitarismo de extrema derecha, que nació en el periodo entre guerras en Europa. En la Alemania de 1933, el político y militar Adolf Hitler, en momento de su máxima expansión, adoptó esta visión fascista y le agregó un gran nivel de racismo. Los malos ya no eran solo comunistas, sino también aquel que no perteneciera a la supuesta raza aria, culpando sobre todo a los judíos, pero también ensañándose con los gitanos, los homosexuales, entre otras minorías. Había nacido el nazismo. Durante la guerra, el Estado y el fascismo negaban rotundamente la lucha de clases. Hitler no solo expropió medios de producción, sino que favoreció a las grandes empresas capitalistas, siempre que no fueran propiedad de judíos y atacaran las instrucciones del rey. En España, Francisco Franco tomó de él el lema «Una patria, un Estado, un caudillo», y se diferenció del fascismo de Mussolini y al nazismo de Hitler, especialmente por el peso de la Iglesia Católica. El filósofo Umberto Eco define al fascismo como una ideología no del todo coherente. Dice que toma formas diferentes en lugares diferentes, pero tiene algunas características comunes. El culto a la tradición, el rechazo a lo moderno, el culto de la acción por la acción. Cito: «La acción es hermosa en sí misma y debe ser llevada a cabo sin cualquier reflexión previa. Pensar es una forma de castración». El desacuerdo es una traición, miedo a la diferencia, apelación a la frustración social. Cito: «Una de las características más típicas del fascismo histórico fue el llamado a una clase media frustrada, que sufre de una crisis económica o sentimientos de humillación y que está asustada por la presión de grupos sociales más pobres». La obsesión con una conspiración. Cito: «La forma más fácil de resolver la conspiración es apelar a la xenofobia, la humillación por la riqueza y la fuerza de sus enemigos. El pacifismo es el comercio con el enemigo, desprecio por los débiles. Todo el mundo es educado para convertirse en héroe. Machismo y militarismo, el populismo selectivo, el fascismo eterno, habla una especie de neolengua». Si bien estas características que resume Umberto Eco definen con claridad el fascismo clásico, hay un aspecto que nos interesa destacar:
su concepto de comunidad, ya que nos permite entender los modos actuales del fascismo en las democracias occidentales. En 1930, cuando el fascismo todavía era un proyecto que se estaba afirmando, George Batlle escribió un texto donde desarrolla este tema, el Estado y el problema del fascismo. Allí sostiene que su expansión se explica por proponer un programa para la comunidad. Su triunfo es el de representar a los descontentos para ser la expresión política de una comunidad que se piensa acabada y homogénea. Para Batlle, la homogeneidad consagrada en las sociedades fascistas no es sino el efecto de una heterogeneidad vivida como imperfección y carencia. La necesidad de asimilar primero y de eliminar después lo heterogéneo es lo que se impone en la comunidad heterogénea. Solo el rechazo de las formas miserables tiene para la sociedad homogénea un valor constante universal. Pero el acto de exclusión de las formas consideradas miserables asocia necesariamente la homogeneidad con las formas imperativas. De hecho, la sociedad homogénea utiliza las fuerzas imperativas contra los elementos más incompatibles con ella. El sentimiento de pertenencia a una comunidad cerrada protege al individuo de aquello que amenaza su propia integridad, el contacto con lo otro, con lo extraño, con lo desconocido. Lo que teme el individuo es su propia muerte, o, lo que viene a ser lo mismo, la pérdida de su propia identidad en la confusión indistinta con todos los otros seres. Es esta angustia ante la pérdida de sí la que le hace tratar como enemigos a cuantos no forman parte de nuestra comunidad política. Y es este miedo a la muerte, este afán insensato de sobrevivir a costa de los otros, el que lo aleja de una comunidad universal. Por ello, el fascismo construye una comunidad para la muerte, ya que la conservación de la homogeneidad exige la muerte de lo heterogéneo. La comunidad se funda en un sacrificio. La economía política del fascismo deviene en el germen de su acción genocida, así como el humo de Auschwitz fue una señal del inconfesable vínculo con la comunidad. En la actualidad ocurre lo mismo cuando los inmigrantes que quieren llegar a Europa mueren en el mar Mediterráneo o los latinos que intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México desaparecen en las arenas del desierto. Y aquí vemos estos nuevos modos de fascismo con el rechazo al inmigrante pobre. El historiador Federico Finkelstein afirma que hay fascismo en la actualidad y que vive entre nosotros. Dice que en algunos gobiernos abunda el racismo, la violencia y también aquellos que añoran una dictadura. El fascismo de hoy es distinto al de ayer. Ahora los fascistas se disfrazan de populistas o se autodenominan derecha alternativa en Estados Unidos o hermanos de Italia, por citar algunos casos famosos. Todas estas etiquetas intentan desdibujar la continuidad entre fascismos viejos y nuevos. Los primeros ejemplos de esta situación se dieron a nivel global tras la derrota de Adolf Hitler. En Italia fundaron un partido neofascista al que llamaron Movimiento Social Italiano. En España, el fascismo se quiso desfascitizar, dando lugar a una dictadura híbrida que lo retrasó varias décadas. El partido Vox y afines quieren que se olvide de este dato fáctico. Y en el caso de América Latina, las cosas fueron distintas. Muchos fascistas se reformularon en términos democráticos, dando lugar al nacimiento del populismo moderno. Según Finkelstein, los primeros populistas en el poder, tras 1945, eran dictadores y fascistas que dejaron el fascismo de antaño detrás para funcionar en democracia. Y menciona a Juan Domingo Perón, en el caso de Argentina, que ganó las elecciones con el mencionado populismo, que además dejó de lado la violencia y el racismo característicos del fascismo. Ejemplos subsiguientes se dieron en Brasil, Bolivia y Venezuela. Se dice que el populismo llegó al poder democratizando el fascismo, pero hoy se está dando lo contrario. El acercamiento de algunos gobiernos actuales con el fascismo es ideológico, pero también práctico. Una estrategia convergente del fascismo de hoy es que sus seguidores se confunden con otras formas de extrema derecha y ejercen un papel de compañeros de ruta de los actuales líderes populistas como Donald Trump en Estados Unidos, Matteo Salvini en Italia, Santiago Abascal en España o Jair Bolsonaro en Brasil.
Incluso algunos terroristas de este fascismo que ya no se esconde han llegado a asesinar invocando los argumentos de estos líderes, como ocurrió recientemente en El Paso, Texas, con 22 personas asesinadas, o en el ataque de 2018 a una sinagoga de Pittsburgh, en Estados Unidos, que saldó con 11 víctimas mortales. En ambos casos, los asesinos invocaron argumentos trumpistas sobre invasiones y caravanas de inmigrantes para justificar sus masacres. Estas invocaciones fascistas no citan a Hitler, Mussolini o Franco. Hacerlo sería lo más lógico o esperable en términos ideológicos clásicos. Su estrategia es distinta: establecer puentes con la ideología racista de los gobernantes populistas. Estos puentes son de ida y vuelta, ya que los fascistas son a veces normalizados e incluso justificados por los mismos populistas. Recordemos ese momento ya célebremente infame cuando Trump enfatizó que incluso entre los nazis había buena gente. Lo dijo en 2017 tras la marcha fascista y asesinato que tuvo lugar en Charlottesville. Este odio por la diferencia es el verdadero vínculo que los une y lo que explica por qué Trump está tan obsesionado con los enemigos del fascismo. Unos y otros, fascistas y populistas, comparten objetivos: promover la xenofobia sin descuidar la violencia política. El nuevo populismo incorpora la violencia y la intenta poner de moda. En agosto de 2019, en un acto político en Florida, Trump celebró con alegría a los seguidores que cantaban pidiendo el asesinato de inmigrantes indocumentados. Este posible paso de la teoría a la práctica por parte de algunos de los simpatizantes representa una evidencia preocupante del deterioro de la democracia que el nuevo populismo fomenta, especialmente desde arriba. Su mensaje es claro: los enemigos más importantes del trumpismo son aquellos que se oponen al pueblo y a la nación en su conjunto. En este marco, los fascistas son considerados amigos si comparten enemigos con el líder. A pesar de estas confluencias y también por sus diferencias, el fascismo y el populismo no están unificados y los fascistas no están en el poder. El panorama es más complejo. Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, experimenta algo nuevo en su historia: la construcción de un régimen de poder populista que incorpora ideas e incluso asesores fascistas. Este régimen también considera a los extremistas y racistas como miembros clave de su base, y a los antifascistas y al periodismo como sus principales enemigos. El trumpismo no es innovador. No hay duda de que muchas cosas han cambiado con la irrupción del caudillo anaranjado en la escena mundial, pero estos cambios no implican un retorno a las formas más antiguas del autoritarismo, especialmente del fascismo. Está claro que Estados Unidos y algunas partes del mundo vuelven a ser más autoritarias y racistas. Y, por último, pero no menos importante, es necesario subrayar las afinidades electivas entre fascistas y populistas. Esto es quizá inesperado y define la actualidad del fascismo. El populismo clásico rechazó tanto la violencia como el racismo fascistas, mientras que para los nuevos populistas de derecha, el fascismo es fuente de conocimiento, de citas y de compañeros de ruta. Elementos centrales del fascismo, que hasta hace poco había sido una marca tóxica para la política democrática, son ahora recuperados por los nuevos populismos, aunque estos aún no comparten un elemento central de aquel fascismo, que es la dictadura. Para seguir con la afirmación de la existencia de una ideología fascista en los gobiernos actuales, podemos citar al sociólogo e investigador del CONICET, Daniel Feuerstein, quien, en su libro La construcción del enano fascista, los usos del odio como estrategia política en Argentina, hace un gran desarrollo al respecto. Los argentinos tienen un enano fascista dentro, reza el mito que se inauguró en los últimos años de la dictadura militar. La frase se suele adjudicar a la periodista italiana Oriana Fallaci, aunque no resulte fácil encontrar la fuente documental que dé cuenta de la misma. Quizá no fue exactamente así, ya que las versiones accesibles en la web de aquella entrevista con Bernardo Neustadt no incluyen esta expresión ni ninguna similar. Como suele ocurrir con los mitos, poco importa quién fue el autor original, sino el impacto que cobra como parte de una narración. En este caso, un relato que surgió en los años finales de la dictadura y fue retomada con fuerza durante el periodo de gobierno de Raúl Alfonsín. Los argentinos teníamos un enano fascista dentro.
y el nuevo consenso democrático de los años 80 venía a conjurarlo. El nunca más también quería referir, entre muchos otros sentidos, a ese enano fascista, al que los argentinos no dejaríamos volver a emerger y al que domesticaríamos con la democracia. La propuesta del autor es aprovechar ese mito para revisar el sentido que ha cobrado el término fascismo a lo largo del tiempo y qué vinculaciones puede tener con la realidad argentina del pasado reciente, pero sobre todo con los desafíos contemporáneos. Recurrir a la imagen mítica del enano fascista puede resultar útil para comprender que el objetivo fundamental del fascismo, en tanto práctica social, es habilitar y producir comportamientos que pueden efectivamente ser parte de nosotros, como argentinos, pero también en cualquier otro ser humano como individuo, así como portamos también la posibilidad de ser solidarios o de luchar por la justicia. Feuerstein afirma que las diferentes alternativas de nuestra relación con los otros se encuentran siempre presentes en todo ejemplar de la especie, y las luchas por la hegemonía son modos de lograr que determinadas conductas tiendan a primar sobre otras, habilitar y consolidar las mejores o las peores posibilidades que tenemos en tantos seres humanos o grupos sociales en nuestros modos de vincularnos con la comunidad en la que vivimos. El concepto de enano fascista se reformula como la potencialidad de ser hablados y actuados por el odio, de habilitar formas de violencia específicas que logran dirigir nuestras frustraciones hacia determinadas fracciones sociales que son construidas como responsables de lo que nos pasa, descargando sobre ellos el odio que proviene de las consecuencias que produce en nuestras vidas un sistema opresor, cuyos verdaderos responsables, como el poder económico concentrado, los grupos transnacionales, el sistema bancario con sus fondos de inversión y el extractivismo petrolero o sanguero, resultan cada vez más invisibles. Se suma la convicción y necesidad de comprender que el enano fascista es una construcción que requiere la observación de las prácticas como producto de procesos sociohistóricos que tienden a habilitar, facilitar o bloquear distintos modos de relación social, y que el enano fascista sea una construcción no implica que no pueda instalarse con fuerza como práctica hegemónica para procesar y determinar los modos por los que definimos nuestra identidad y la de aquellos que nos rodean. En una entrevista con el programa No nos queda otra, por AM740 FM Rebelde, Daniel Feuerstein habla sobre el enano fascista de su libro y lo relaciona con la actualidad del país y el mundo ante la pandemia del coronavirus, y esto decía al respecto. Dos posibilidades muy comunes ante situaciones de transformaciones profundas de la vida cotidiana o de angustias generalizadas. Las dos más comunes son los procesos de negación o los procesos de proyección, digamos. Negación en el sentido de creer que podemos continuar nuestra vida cotidiana como si nada ocurriera, que es una forma de tratar de no lidiar con la angustia que nos genera semejantes transformaciones, incluso el temor que nos puede producir todo lo que circula sobre la enfermedad, incluso todas las exageraciones que circulan también, pero por otro lado también la posibilidad de proyectar ese terror, de ponerlo en otro, digamos, ¿no? Esta idea de la culpa es de los chinos que trajeron el virus, o del extranjero, o de aquel que está haciendo una cuarentena, y me parece que hay una enorme responsabilidad en todos nosotros, en particular en los medios de comunicación, en los espacios de gobierno, para poder adelantarse a esto que efectivamente sabemos que va a ocurrir, porque es lo que ocurre ante cualquier fenómeno importante de transformación de nuestra vida cotidiana, masivo, y poder comenzar a implementar estrategias para tratar de disminuirlo, ¿no? Estábamos hablando de esta nota que publicaste en Página 12 hoy, pero también estuvimos leyendo la nota que publicaste el fin de semana en El Cohete a la Luna, y tiene más que ver con tu libro. Y si yo lo quisiera linkear, te diría, bueno, entiendo la responsabilidad social, nosotros como medio de comunicación, vos como científico, de ver cómo resolvemos el tema de esta pandemia que todavía no es tal en la Argentina, pero que medidas de prevención ayudan a que esto no se pueda propagar en un estado tal que no lo podamos resolver. Ahora, en la otra cara de la moneda, te pregunto, Daniel, ¿cómo juega el miedo, el odio en sociedades, no me quiero poner conspiranoide, pero que aprovechan estas situaciones para controlar? No es la primera vez en la historia de la humanidad que se utiliza una peste para control social. Yo no digo que este sea el objetivo de Alberto Fernández, pero que algunos países lo están probando. ¿Vos arriesgás algún tipo de teoría con respecto a esto?
Sí, a mí más que el control social, que por supuesto se puede producir, pero me suena más, por lo menos al día de hoy, una cosa más conspirativa, más conspiranoica. La tierra es plana. Sí me preocupa otra cosa, y que vos lo linkeabas con mi libro y tiene mucho que ver, digamos que justamente esto que yo llamaba la construcción del enano fascista, que es que sí pueda ser aprovechado, y de hecho lo estamos viendo en algunos países, para acentuar la xenofobia, la manipulación del odio y la manipulación de esa angustia que sentimos. Entonces, que un tipo como Trump te hable de foreign virus, ¿sí? Foreign virus, que es el virus extranjero, ¿sí? Incluso lo que pasó en los primeros días en la Argentina con la comunidad china, cuando estamos viendo, fíjate qué interesante, que hubo un proceso muy incipiente, pero que apareció en los primeros días de fuerte discriminación a la comunidad china, y luego el virus llegó a partir de los viajeros a Europa. ¿Sí? Y esto mostró lo absurdo, y además no solo a través de los viajeros a Europa, sino que al día de hoy, por lo menos en la Argentina, el conjunto de la población que está confirmado que ha sido infectada son todos argentinos, ¿sí? Lo cual en algún punto, permite enfrentar con más herramientas del fascismo, pero cuando yo hablaba de la proyección es esto: el fascismo lo que hace es tratar de direccionar esa angustia hacia otro, ¿sí? Y poner a alguien que es el responsable de lo que nos pasa. Lo loco con esto es que no son los responsables clásicos, entonces al fascismo le está llevando un poco más de tiempo, por suerte, ¿sí? Porque los europeos de Italia, de España, de Francia, o incluso lo que está ocurriendo en Estados Unidos, la comunidad de Estados Unidos no es el sujeto clásico del odio. Imagínate lo que hubiese sido y cómo tendríamos que estar lidiando con el fascismo si por el motivo que fuere la enfermedad nos estuviera llegando de Bolivia, de Paraguay o de Perú, digamos, ¿no? Me parece que en ese sentido hay que estar atento, porque más allá de que al fascismo le lleve un tiempito más readecuar el nuevo objetivo de la percepción y del odio, perfectamente puede ser utilizado. Hay sectores en la Argentina que han apostado mucho a estas lógicas fascistas. Yo en el libro desarrollo todo lo que ha sido la irrupción política de Pichetto, que me parece una de las figuras más despreciables en ese sentido, ¿no? Del tipo de uso que ha hecho de los temores y las inseguridades para acicatear nuestros miedos, el rol de Patricia Bullrich y una cantidad de gente. No lo quiero pensar solo en términos de identidad política, porque no necesariamente se juega ahí. Los podemos tener en distintos sectores políticos, pero ha cobrado mucha fuerza, sobre todo yo diría en la reconfiguración de la derecha, particularmente a partir de mediados del año pasado en la Argentina, y me parece que hay que estar muy atento a esto, porque por supuesto que una pandemia es una oportunidad para el fascismo. Lo que nos queda esperar es que la pandemia no sea una oportunidad para el fascismo en nuestro país.